Ciudadanos integrantes de este Consejo, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general. Daremos inicio a la 13ª sesión extraordinaria convocada para este día 30 de abril de 2015, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal. Gracias, buenas tardes. Maestra María Fabiola Bojorquez González, Presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales: Maestro Francisco Javier Ac. Ordóñez. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Licenciada Madene Fertiti Pérez Juárez. Contadora Ileana Celina López Díaz. Maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda. Maestro Luis Octavio Pot López. Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, licenciado Jorge Alberto Vaqueiro Cáceres. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Luis Mena Calderón. Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Luis Antonio Gómez López. Partido del Trabajo, ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Licenciado Alejandro Guerrero Medina. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Rafael Vicente Montero Romero. Licenciado Joaquín del Carmen Álvarez Arana. Partido Movimiento Ciudadano, ciudadano Carlos Plata González. Ingeniero José Antonio Rivero Navarrete. Partido Nueva Alianza, profesor Freddy de la Cruz Rodríguez Ávila. Partido Morena, licenciado Carlos Martínez Saqué. Partido Encuentro Social, sociólogo Guillermo Hernández Domínguez. Ciudadano Rogelio Quijano García. Partido Humanista, ciudadano José Raúl Quej González. Ciudadano Rigoberto Henrik Banya Díaz Yam. Representante del candidato independiente, ciudadano Julián Navarrete Sierra. La de la voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva del Consejo General. Consejera Presidenta, para efectos de la 13ª sesión extraordinaria convocada para esta fecha 30 de abril de 2015, doy cuenta que hay una asistencia inicial de 19 consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. Siendo las 13:25 del día de hoy, 30 de abril de 2015, se declara instalada la 13ª sesión extraordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. Consejera Presidenta, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta 13ª sesión extraordinaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Asimismo, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Proceda a la Secretaría a formular la consulta de dispensa que propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Consejero Octavio. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral respecto de la cantidad de boletas electorales que recibirán las casillas especiales en cumplimiento al acuerdo número INE/CG 113/2015, aprobado por el Instituto Nacional Electoral.
Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral respecto a la cantidad de boletas electorales que recibirán las casillas especiales en cumplimiento al acuerdo número INE/CG 113/2015. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/26/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueban las solicitudes para adicionar sobrenombres en las boletas electorales de los candidatos a gobernador para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/26/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueban las solicitudes para adicionar sobrenombres en las boletas electorales de los candidatos a gobernador para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/26/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/27/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba la solicitud del Partido Acción Nacional para adicionar los sobrenombres en las boletas electorales de los integrantes de las planillas de candidatos de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/27/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba la solicitud del Partido Acción Nacional para adicionar los sobrenombres en las boletas electorales de los integrantes de las planillas de candidatos de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/27/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/28/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato a diputado local del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/28/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato a diputado local del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/28/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso,
del proyecto de acuerdo número CG/29/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato a integrante de ayuntamiento por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/29/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato integrante de ayuntamiento por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/29/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/30/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato a integrante de juntas municipales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/30/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato a integrante de juntas municipales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/30/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/31/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo a la operación para determinar el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los resultados electorales preliminares. La instancia responsable a cargo del programa de resultados electorales preliminares, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben publicar los datos y las imágenes digitalizadas. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/31/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo a la operación para determinar el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los resultados electorales preliminares, la instancia responsable a cargo del programa de resultados electorales preliminares, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben publicar los datos y las imágenes digitalizadas. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/31/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/32/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante el cual se da a conocer la operación del proceso técnico operativo del convenio como auditores del Plan de Seguridad y del Plan de Continuidad, así como la designación del auditor correspondiente al proceso electoral
que se lleva a cabo para el programa de resultados electorales preliminares durante el proceso electoral de gobernador, diputados, ayuntamientos y juntas municipales para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-32-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante el cual se da a conocer la operación del proceso técnico operativo del convenio como auditores, del plan de seguridad y del plan de continuidad, así como la designación del auditor correspondiente al proceso electoral que se lleva a cabo para el programa de resultados electorales preliminares durante el proceso electoral de gobernador, diputados, ayuntamientos y juntas municipales para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Cedo el uso de la voz al señor representante del Partido Morena. Muchas gracias, consejera, presidenta. Adelante. Vamos a insistir en el tema, aunque en la sesión anterior hicimos alguna manifestación. Lo que hoy nos llama la atención y ojalá y los integrantes de este consejo pudieran aclarar nuestras dudas. El Comité Técnico Asesor del PREP hizo su trabajo, determinó que este Instituto de Estudios Superiores de Calquiní fuera la institución auditora del código fuente del PREP. Ya hicimos algunas consideraciones de carácter político en lo que respecta a quién es el director de este instituto. Nos llama la atención que en esta sesión se somete a consideración el acuerdo CG 3215, en donde se acordará, de ser así la votación, la designación del auditor. Este consejo va a determinar si procede, si está de acuerdo o no en que el auditor sea el Instituto de Estudios Superiores de Calquiní. Pero el 16 de abril, sin que haya pasado por la aprobación de este consejo, el Comité Técnico Asesor del PREP entregó al Instituto Superior de Estudios Superiores, al Instituto de Estudios Superiores de Calquiní, en un acto que le llamaron entrega-recepción del código fuente, como manifiesta la consideración 12ª del acuerdo, sin que aún el Consejo haya aprobado la designación de esta institución educativa para ser el auditor del PREP. No quiero pensar que estamos cometiendo una ilegalidad, que se haya entregado este material, esta herramienta tan importante como es el código fuente del PREP, sin que el Consejo General haya aprobado aún la designación del instituto como el órgano auditor. Por aquí estoy buscando cómo le denominaron al evento del 16 de abril, está en la consideración, acto de entrega-recepción del código fuente que se lleva a cabo en cumplimiento de lo establecido en el punto 10 relativo a bitácoras de minutos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya se entregó, si ya el comité técnico pues ya determinó que es el ITESCAM, ¿cómo es que hasta hoy se somete a consideración esa entrega, esa designación? Y es algo que no es cosa menor, porque pudiéramos estar incurriendo en una ilegalidad al entregar el código fuente a un ente que aún no había sido aprobado por el Consejo General. Pudiera estar yo equivocado y sí me gustaría escuchar alguna aclaración o que nos den luces sobre qué sucedió en este tema. Muchas gracias. Muy bien.
De acuerdo a los lineamientos que emitió el INE en cuanto a la operación de los programas de resultados electorales preliminares, se estableció la creación de un comité técnico asesor. Este comité técnico asesor, en el caso del Instituto Electoral del Estado de Campeche, empezó a funcionar este 1 de enero de 2015. Este comité técnico asesor es el encargado de realizar todas las cuestiones relativas a la instrumentación puesta en marcha y operatividad del programa de resultados electorales preliminares. Tiene entre sus atribuciones precisamente el llevar a cabo todas estas cuestiones. Este convenio que se firmó con el ITESCAM para la auditoría del código fuente es una atribución que cae en manos del Comité Técnico Asesor. Sin embargo, por instrucciones precisas del Instituto Nacional Electoral, nos solicitaron que esta actividad posteriormente se sometiera al Consejo para que así pudiéramos nosotros dar la información relativa al INE. Es de comentarles que de todas las actividades que va realizando el Comité Técnico Asesor, se da cuenta de ello debidamente al Instituto Nacional Electoral y fueron ellos los que posteriormente, cuando nosotros dimos informes de esto, solicitaron que se integrara como un punto de acuerdo del Consejo General, pero les repito, esta solicitud se realizó en fecha posterior a la firma de convenio y la entrega del código fuente que se había realizado. Bien, ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/32/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/33/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante el cual se determina la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos CAT correspondiente al proceso electoral que se lleva a cabo para el programa de resultados electorales preliminares durante la elección de gobernador, diputados, ayuntamientos y juntas municipales para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/33/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante el cual se determina la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos CAT correspondiente al proceso electoral que se lleva a cabo para el programa de resultados electorales preliminares durante la elección de gobernador, diputados, ayuntamientos y juntas municipales para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/33/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/34/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato integrante de ayuntamiento por el principio de representación proporcional para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/34/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche relativo al registro por sustitución de candidato integrante de ayuntamiento por el principio de representación proporcional para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/34/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Y me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día y por tratarse de una sesión extraordinaria no hay asuntos generales que tratar. Gracias, ciudadana secretaria. Siendo las 13:47 del día 30 de abril de 2015, se clausura la 13ª sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muy buenas tardes a todos y gracias por su asistencia.